La extraña muerte de Michael Jackson. Vean esta playera. Yo hice este diseño, así es, yo lo diseñé. A lo mejor muchos sepan, a lo mejor muchos no, pero yo soy fan de Michael Jackson y esa es un poco la razón por la que el canal se llama Jackshare ASMR. Pero bueno, no entrando tanto en esos detalles, les quiero contar que también tengo un segundo canal en el que hablé ya de un poquito de este tema. Abarco ahí más temas como las polémicas de sus acusaciones y todo. Es como un tipo documental, entonces se los voy a dejar en la descripción el video de mi segundo canal donde hablo de este tema, porque a lo mejor les puede interesar. Es con mi voz normal, también si tienen curiosidad de escucharla. Y abarco como otros temas que involucran el tema del que vamos a hablar hoy. Pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en el día de la muerte de Michael Jackson. La cuestión de esta historia se da el 25 de junio de 2009, el día en el que Michael Jackson fallece. Todo esto se dio a solamente unas pocas semanas, poco más de 2 semanas, de que diera el comienzo de su última gira, su gira final de despedida, This Is It, que iba a constar de 50 conciertos y de los cuales ya había vendido absolutamente todas las entradas. Casi de manera instantánea fue que logró vender estas entradas. Entonces era un regreso y una despedida que todo mundo esperaba. Sin embargo, Michael Jackson falleció. Hay que tener un poco de contexto, y es que él había llevado una vida ya bastante alejada. Tras las acusaciones que él había sufrido, había tenido otros problemas de salud, por lo que él ya está muy alejado. Por lo mismo de todos los problemas de salud que llegó a tener, él ya tenía ciertas cuestiones con los medicamentos, con los calmantes, a veces ya no le hacían tanta efecto. Michael Jackson tenía un médico personal que habían contratado para la gira This Is It. En esta ocasión, Michael Jackson había tenido unos ensayos anteriormente, el 24 de junio de 2009. Hay varios videos en los que se le ve que pues había estado ensayando. Y posterior a estos ensayos, él fue a su casa a dormir. Les voy a ir leyendo como la estructura de cómo ocurrieron los hechos. A la 1:30 de la madrugada se fue a la cama, pero todavía tenía como la adrenalina a tope por todo esto de los ensayos, de que había estado bailando. Entonces le pidió a su médico, Conrad Murray, que le administrara algo para poder dormir, por lo que el médico le administró 10 miligramos de Valium. Después, a las 2 de la madrugada, seguía sin poder dormir, por lo que el doctor le administró 2 miligramos de lorazepam. Más tarde, sin poder dormir todavía, le administró benzodiazepina. A las 5 de la mañana, más lorazepam. A las 7:30, benzodiazepina nuevamente. 15 miligramos disueltos de lidocaína por vía intravenosa. Después de ese cóctel de calmantes fue que Michael Jackson pudo dormir. Como tal, Michael Jackson murió de sobredosis de propofol. Los doctores dicen que este es un medicamento que debe administrarse de forma muy estricta y bajo la supervisión completamente estricta de los médicos. O sea, literalmente estar cuidando al paciente. Lo que aquí empieza a sonar un poco raro es que después de 10 minutos de haberle administrado este poderoso calmante, Conrad Murray salió de la habitación, dejó ahí a Michael Jackson. Conrad Murray asegura que simplemente salió unos cuantos minutos al baño, pero independientemente de lo mucho que haya tardado o no debía haber dejado a su paciente, pues los doctores están muy seguros de que este tipo de medicamentos, es protocolo que no debes dejar al paciente. Sin embargo, Conrad Murray tardó 47 minutos fuera. Lo curioso aquí, lo extraño también, es que hizo 3 llamadas. Hay llamadas telefónicas entre las 11:18 a las 12:05. Eso es demasiado tiempo para dejar a un paciente con ese cóctel de calmantes encima.
Cuando el doctor regresó a la habitación fue que se percató de que Michael Jackson no estaba reaccionando. Cuando se da cuenta de esto, le administra flumazenil, que es un antisedante. Este antisedante que se utiliza para ellos poder realizar el RCP. La cuestión aquí es que el RCP se debe realizar en superficies duras para que la presión que hay entre los huesos, ¿saben? Pueda haber una presión dura entre la pared, entre el piso, los huesos y el corazón. Y de esta manera pueda hacer que el corazón reaccione. El problema es que el doctor le empezó a hacer el RCP en la cama. Es decir, no servía de nada, le estaba hundiendo en el colchón. Entonces, esto es un detalle que confunde mucho, porque es como de cómo no va a poder hacer un médico contratado para un artista con suficiente dinero y también estatus. ¿Cómo no va a saber hacer esta práctica, esta maniobra tan básica? Y lo peor aquí es que a este punto ya eran las 12:21 de la mañana del día. Y aún así, después de darse cuenta de que sus maniobras de RCP no funcionaban, de que haberle administrado el antisedante no estaba dando resultados, aún así dejó pasar de 25 a 30 minutos para hablarle a los de seguridad, ni siquiera a otros médicos, al 911, no. Esperó de 25 a 30 minutos para hablarle a las personas de seguridad, a los guardaespaldas. Cuando esto ocurre, pues ellos cuentan que están confundidos, que entran a la habitación, que ven a Michael Jackson ahí, no entienden muy bien qué está pasando. Los hijos de Michael en ese entonces pues estaban también confundidos, un poco asustados, y entran a la habitación y ven, y me parece que fue Prince el que vio a su padre, su hijo mayor, que vio que estaba ahí. Lo que hacen los guardaespaldas es llamar al 911. El 911 va inmediatamente, empiezan a hacerle la reanimación. Están 20 minutos haciéndole la reanimación ahí mismo en su casa, pero se dan cuenta de que no reacciona, de que no está funcionando. Para ese momento ellos ya estaban como viendo que la situación estaba siendo demasiado crítica, que no había reaccionado, y estaba así como ese silencio de todos, como todos sabían qué estaba pasando ya, pero nadie quería como decirlo. El doctor Conrad Murray, el médico de Michael Jackson, les dice que intenten llevarlo al hospital. Los paramédicos dicen no está bien, lo llevan al hospital y se entiende, o lo que mencionan es que posiblemente Conrad Murray dijo como de que llévenlo al hospital e intenten reanimarlo ahí para que alguien más lo declare muerto y no tenga que ser yo. Lo llevan al hospital Ronald Reagan Ucla Medical Center y tras varios minutos de reanimación lo intentan, no da resultados y lo declaran muerto a las 2:26 de la tarde. El doctor, después de que Michael muere, desaparece, nadie lo ve, nadie sabe dónde está. Aparentemente había como que desaparecido, no estaba ya en la casa, se dio a la fuga. Hubo un juicio, claro que sí, y de hecho Conrad Murray pasó por juicio y también estuvo en prisión. Y mientras se hacían estos juicios para saber qué es lo que había pasado, se supo que Conrad Murray compró 6 botellas de Propofol 6 semanas antes del fallecimiento de Michael. El Propofol es un anestésico que reacciona de forma más rápida y disminuye las señales que van del cerebro al corazón y los pulmones, provocando así en Michael una sobredosis. Esto fue lo que provocó el Propofol, y al saber que había comprado tanta cantidad 6 semanas antes, pues eso fue como algo un poco irresponsable, porque sabía que Michael Jackson tenía muchas dificultades y aún así el mismo juez lo menciona. Les voy a dejar todos los videos que esté mencionando en la descripción. El mismo juez menciona que fue un acto irresponsable porque su paciente confiaba en él y no le importó, no tuvo mucha ética realmente.
Hay una grabación de esto, de que Michael Jackson se escucha que está como muy de medicamento, y por alguna razón el médico lo está grabando, y les voy a leer lo que Michael Jackson estaba diciendo en ese momento, como en ese momento en el que estaba muy vulnerable. Elvis no lo hizo, The Beatles no lo hicieron. Tenemos que ser fenomenales. Cuando la gente deje este show, cuando la gente deje mi show, quiero que digan: nunca he visto nada como esto en mi vida. Es asombroso. Él es el más grande artista del mundo. Y voy a tomar ese dinero y lo voy a llevar a un hospital para niños, el más grande en el mundo, Michael Jackson Children's Hospital, el hospital para niños de Michael. Vamos a tener un cine, una sala de juegos. Los niños están deprimidos en esos hospitales, sin juegos, sin salas de juegos, sin cine. Están enfermos porque están deprimidos. Su mente está deprimida, su mente los deprime. Quiero darles eso. Me importan. Son ángeles. Dios quiere que lo haga. Dios me quiere para hacerlo, y lo voy a hacer, Conrad. El doctor le responde: sé que lo harás. Michael Jackson dice: no tenemos mucha esperanza, no hay más esperanza. Esta siguiente generación va a salvar nuestro planeta. Vamos a hablar de ello. Estados Unidos, Europa, Praga. Mis niños, ellos caminarán allí sin madre. Nos dejarán ahí como abandonados. Habrá una degradación psicológica por ello. Ellos me dicen: por favor, llévame contigo. Michael Jackson dijo todo esto en estas grabaciones que tomó Conrad Murray 6 semanas antes de su fallecimiento. Se le escucha muy drogado. Estas fueron unas de las pruebas que mostraban que frecuentemente él estaba bajo estos efectos por las dificultades que él tenía. Y hay una situación que ocurre con Conrad Murray que mencionan que, es muy sospechosa la manera en la que él administró las medicinas, lo mucho que tardó en llamar a emergencias, el RCP en la cama. Hay muchas cosas muy obvias y es una obvia negligencia. Él sentenciado por negligencia, por mentir, por homicidio involuntario fue su sentencia. El médico en esta declaración de su sentencia dice que no hubo ninguna clase de remordimiento. De hecho, el médico siempre se mantuvo firme con que no fue su culpa, que también fue responsabilidad de Michael y que no fue su culpa, y él no se considera culpable. Creo que la negligencia es muy evidente y por eso mismo él sí estuvo en la cárcel. Hay muchísimas teorías de si realmente fue accidental o no, porque resulta muy obvio o muy sospechoso. Muchos también dicen de que probablemente Conrad Murray, el doctor, fue simplemente un chivo expiatorio. Todo esto comienza a salir, desde que él muere de forma tan repentina, comienzan a salir cosas como que, por ejemplo, él estuvo fingiendo su muerte en su funeral porque había una mujer que se parecía a él. Todo esto muy conspirativo. Dentro de todo esto, su hermana, la Toya Jackson, comienza a hacer declaraciones muy raras. Bueno, no raras, demasiado contundentes en entrevistas. Ella asegura que Michael Jackson frecuentemente le decía que sentía que le iban a matar. Ellos me van a querer quitar a mi publishing, que ahorita les voy a explicar qué es eso. Y él pues se sentía muy abrumado y frecuentemente se lo repetía a su hermana. De hecho, su hermana dijo explícitamente, mientras varios paparazzis la perseguían, ella dijo explícitamente que Conrad Murray era el chivo expiatorio de alguien más, de alguien que estaba como buscando el dinero de Michael. Lo que se dice es que probablemente esta persona esta persona que estaba detrás del dinero de Michael era Sony, la empresa Sony. Vamos a regresar un poco para el año de 1995, donde Michael Jackson ya tenía el catálogo de The Beatles y anunció nuevamente un catálogo que iba a tener en conjunto con el presidente y jefe ejecutivo de Sony Corporation y el presidente de Sony Music, que en ese entonces era Tommy Mottola.
catálogo Sony ATV Music Publishing era un catálogo que permitía que todos los temas ya existentes y los futuros generaran intereses que pudieran dividirse entre ambas partes, entre Sony y Michael. Este catálogo poseía títulos y canciones de muchos artistas. Este catálogo exceptuaba los temas de Michael Jackson. Sin embargo, ya tenía muchísimas canciones de artistas grandes como Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan, Mariah Carey y varios más, por lo que realmente valía muchísimo ese catálogo, el famoso Sony ATV Music Publishing. Es por eso que ellos, al tener este catálogo en conjunto, pues les daba beneficios. Sin embargo, significaba que Michael era propietario del 50% de Sony Music y obtenía el 50% de los beneficios que esto generara. Empezó a tener muchos problemas, empezó a estar como en quiebra, empezó a estar en quiebra realmente. Y para esto, en el año 2002, Michael comienza a hacer alegaciones en contra del presidente en turno, que era Tommy Mottola, y empieza a mencionar en muchas convenciones, entrevistas, a decir que él es el diablo, que Tommy Mottola es el diablo, que es racista, que es injusto, ya que cuando Michael Jackson lanzó su álbum Invincible, no obtuvo lo que se le prometió. Tuvo una de las producciones más caras en el mundo porque costó $40 millones. Tomó 2 años de producción y se supone que se le tenía pensado una gira mundial que al final no tuvo y afectó mucho sus ventas, específicamente en Estados Unidos. Michael Jackson aseguró que esto era una conspiración, porque si ya él estaba en quiebra, esto lo iba a hacer quedar más en quiebra. Y si Michael Jackson estaba en quiebra, esto iba a hacer que él tratara de buscar una manera de no estar en quiebra, y una de esas formas era vender su 50% del catálogo. Así él podía saldar sus deudas y todo ese otro 50% iba a ser totalmente de Sony y de Tommy Mottola. Es por eso que Michael Jackson decía que esto era una conspiración, que esto había sido a propósito. Aparte decía que como tal Tommy Mottola era una mala persona y muchísimas cosas llegó a decir. Entonces esto obviamente provocó un enojo. Esta es por la razón por la que se cree que esto fue por lo que Michael Jackson fue desvivido, porque curiosamente, tal cual como lo esperábamos, cuando Michael Jackson murió, en efecto, Sony compró el 50% del catálogo de Michael Jackson. Y entonces ya ellos tenían todo, o sea, tenían todo en su poder y ellos gozaban de aquellos beneficios que el catálogo pues ofrecía. Hay una llamada muy popular, muy viral, que está en internet, y esta llamada muchos la han tomado como algo de verdad, pero hay que aclarar que esta llamada es falsa, que esta llamada dice que están persiguiéndolo, que teme por él, por sus hijos. Realmente este fue un video que salió de la nada en YouTube y que en la descripción tenía un link que te enviaba como a una promoción. Alguien estaba haciendo promoción de algo. Todo fue una estrategia de marketing. Así que simplemente ese video ni lo tomen en cuenta, ese video no es real. Pero hay otras teorías, por ejemplo, la teoría de Dave, que a mí, dentro de todas estas teorías de que él fingió su muerte y de que sigue vivo, es como el único punto que diría, ok, es sospechoso, pero aún así no me lo trajo. Pero se los voy a contar. Dave, su nombre real era David Jordan Robinson. Fue un artista que vivió pues en Estados Unidos, que de hecho falleció en 2018 y que conoció a Michael Jackson en el año de 1983. Michael Jackson, pues como saben, él le gustaba mucho ayudar a los niños, les pagaba sus tratamientos, y durante esta época, en el 83, conoció a Dave. Dave tuvo una vida difícil, sufrió quemaduras en toda su cara, en todo su cuerpo, por parte de su padre. Y él se dedicaba un poco y era conocido por haber vivido esta situación tan difícil en su vida. Sin embargo, después de que Michael Jackson murió, salió una entrevista que tuvo con Larry King,
en la que se le ve a Dave con un parecido a Michael Jackson. Y es que realmente, si ustedes ven el video, no podemos negar que el tono de voz es muy similar al de Michael Jackson. Obviamente, como trae las cicatrices de las quemaduras que sufrió, pues obviamente tiene un aspecto demasiado particular que muchos creen que Michael Jackson pudo haber imitado a través del maquillaje. En esta entrevista sí se le ve los manerismos que tiene, ciertas acentuaciones que hace. En algunos comentarios mencionan, en los comentarios del video, que igual se los dejo en la descripción, mencionan como que Michael hablaba por el nombre de los entrevistadores, los mencionaba, algunos gestos, algunas como muletillas, como los el acento, la forma de hablar, incluso los ojos, las miradas. En general es difícil no sentir que estás viendo a Michael Jackson. Y muchos están seguros en esos comentarios de que él es Michael. Muchos comparan videos de entrevistas anteriores en el que a Dave se le escucha una voz un poco más ronca, no tan suave, y igual los manerismos, los tonos de voz es un poco más alto. Y la verdad es que yo he comparado, y por eso les digo, tengo que decir que en ese video sí hay mucho parecido con Michael Jackson. Ahora, para mí esta teoría no tendría mucho sentido, porque si vas a fingir tu muerte, no te vas a exponer enfrente de todo el mundo. Con Larry King, es un entrevistador muy famoso en Estados Unidos, y sí se le ve sumamente nervioso, pero no me parece lógico que te vayas a exponer así enfrente de tanta gente. Creo que si vas a hacer eso, harías un plan y huirías completamente caracterizado de una persona diferente. Porque además muchos agregan este factor de que en el videoclip de Ghost de Michael Jackson, él se caracteriza de un hombre completamente diferente a él. Entonces muchos asumen que pues fácilmente pudo haberse hecho el maquillaje de Dave. Demasiado obvio, a mi parecer. ¿Por qué actuaría igual que él mismo? ¿Por qué haría todo eso? ¿Saben? No le veo mucho sentido. Digo, no se dedicaba a ser actor, pero creo que hacer algo que se parezca demasiado a él sería demasiado obvio. Ahora, que quizás ese sea el punto, ¿no? En caso de que llegara a ser real eso, a lo mejor eso era lo que él quería, burlarse de la obviedad de su acto, porque eso sí creo que lo haría, ¿saben? Simplemente para burlarse de los medios, y ahí tal vez te lo creería un poco, pero aún así no sé qué tan tonto o arriesgado sería hacer eso. Después de que se cumplen 5 años de que Michael fallece, sale este álbum póstumo, Escape, en el que en la canción tal cual, el nombre del álbum es Escape, escapar. Y en la canción que trae este mismo nombre, habla de que quiere escapar, de que quiere huir de esta vista pública, de hacer su vida aparte. Digo, el mensaje es muy claro. Si estamos hablando de alguien que finge su muerte, esto sería muy literal. Y muchos piensan que esto pues es como un mensaje, que fue un mensaje de él. También ya hay otras cosas bien subliminales y conspirativas, de que Michael en la imagen de la portada estaba como cambiando y transformándose. Hasta aquí llegan todas las teorías que hasta donde yo sé son las más populares. Y el caso de su muerte, en mi opinión, a lo mejor sí quedó muy marcada en este video. Yo creo que él sí falleció, y a mí me parece demasiado sospechosa la forma en que murió. Honestamente, no pienso que haya sido
No sé si fue intencional o no, no puedo decir. Yo pensaría que tal vez sí fue intencional. Sin embargo, a veces eso puede irse demasiado conspirativo, pero definitivamente yo creo que él sí murió. Y bueno, no sé qué opinan ustedes de esta historia, de este caso. Es un caso muy interesante, que hay muchísimas cositas más, pero creo que hasta aquí he mencionado lo más importante. Como les dije en un inicio, pueden ir a ver el otro video que hice. No es ASMR, pero toco este tema y más a profundidad los temas que vienen detrás, que provocan su muerte, que los invito a verlo. Y bueno, esto fue todo. Buenas noches y